Jorge Macri, donde nos dio un semblante de un rebalanceo entre la actividad privada y económica y ver cómo restablecemos un cierto equilibrio, lo cual fue, digamos, para lo que es el lema que tenemos hoy en el IAEF, que es reconstruir y mirar hacia futuro, muy importante. Después empezamos a ver potencialidad, diría. Hablamos con, digamos, en el panel de energía, Daniel empezó a mostrarnos lo que tenemos como fuerza en Vaca Muerta y qué es lo que necesitamos para trabajar esos recursos. Y la palabra que creo que más repitió fue la institucionalidad. O sea, la parte técnica, la parte de mercado, la parte geológica está ahí. El potencial de los yacimientos están para desarrollarse. Después vimos la parte de agropecuaria, prácticamente yo diría que lo mismo. Mucha potencia, mucha tecnología, precios en alza y un mercado donde Argentina se ha diferenciado siempre. Así que hasta ahí, bien optimista. Después tuvimos un panel de legisladores que tratamos de buscar y ver cuáles son los consensos. Y un poco esa fue la pregunta y esa fue la interpelación que hacíamos, es cómo podemos lograr los consensos para poder lograr dar un salto de escala si nos atrevemos y llegar a eso, ¿no? Que es ser parte de la solución. Después vinieron los economistas que nos hablaron del estado de situación y un poco ratificaban lo mismo, que la posibilidad, la potencialidad está. Obviamente tenemos temas de coyuntura, de corto plazo que trabajar, pero hasta acá no escuchamos un impedimento financiero, porque lo otro que sí empezamos a escuchar es el exceso de pesos que tenemos en el sistema, el bajo endeudamiento que hay. Se mencionó que estamos en el mínimo histórico de cheques rechazados. O sea, parecería ser como que el sistema financiero está en una situación que puede ir para adelante. En el caso de Sucho lo graficó muy claro diciendo, el mercado está esperando la señal política para colocar la orden de compra. Más que gráfico. Y finalmente un grupo de expertos impositivos nos explicaron la complejidad, dónde estamos en el nivel de impuestos con respecto a otros países de la región y un poco cómo podemos ir modificando impuestos distorsivos por impuestos más racionales. Con lo cual, hasta acá llegamos, al fin del día. Parecería ser que los dos temas que se repitieron siempre fue el tema institucionalidad política e incertidumbre. Esas dos cosas creo que fueron ejes de todos los paneles. Y como no puede ser de otra forma, te vamos a pasar la pelota para que nos ayudes a entender dónde estamos hoy, cuál es tu análisis político de la situación actual y sobre todo una proyección, ¿no? Cómo ves la proyección de alianzas, coaliciones, rupturas, o sea, cómo podemos llegar de donde estamos hasta la PASO a nivel político. ¿Cuál es tu visión? No sé si, Marcelo, vos... No, básicamente es eso. Creo que el gran tema siempre fue la incertidumbre, la falta de reglas. Es lo que fue transversal a todos los paneles. Así que la política claramente es una cuestión a dilucidar de algún modo y fácil para vos, claramente.
Bueno, muchas gracias. Y gracias por la invitación y la posibilidad de participar de esta reunión donde estando todo físicamente da la sensación de que se va recuperando el hilo de la vida, ¿no? Así que estoy muy agradecido a la IAEF por la generosidad de invitarme. Yo voy a tratar de lo que vamos a hablar es de estos temas que ustedes han mencionado. Voy a tratar de plantear antes algunas cuestiones obvias, muy obvias, pero como siempre lo obvio en su transparencia es lo más difícil de ver. Hay que hacer un esfuerzo especial para ver lo obvio. Y sobre ese panorama, ese telón de fondo de lo obvio, voy a tratar de plantear algunas hipótesis de cómo se están moviendo los protagonistas en la superficie. Y tratar de entender en qué consiste, cuáles son los nudos, la lógica de este momento histórico que estamos viviendo. Empiezo por la pandemia, mejor dicho, por la cuarentena, que no es lo mismo que la pandemia, que en la forma en que se practicó en la Argentina produjo una contracción económica muy importante que deterioró todavía más la situación social. Es decir, más nuevos pobres. Ahora, eso es un fenómeno que ocurre en el marco de una crisis que es una crisis que se inaugura en el 2018, en abril del 2018, y de la que todavía no salimos. Cuando las autoridades del fondo, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional hablan de qué están discutiendo con la Argentina, habitualmente dicen, bueno, tenemos que ver la forma de salir de la crisis del 2018. Es decir, estamos hablando de una crisis que tiene ya más de 4 años de duración y en la cual se instalaron problemas, mecanismos, etcétera, que vuelven muy engorrosa la vida económica y de los que no hemos salido, ni sabemos cuándo vamos a salir. Ahora, si me pongo en el día anterior a la pandemia, para no tomar las distorsiones que introduce la pandemia en este tema que voy a mencionar, y miro para atrás, tengo 8 años en los que la economía argentina no solo no creó, sino que destruyó 5% del trabajo privado asalariado. Es decir, que lo que ha crecido en la Argentina es el empleo público o el empleo informal. El empleo convencional se destruye. Esto ha cambiado notoriamente el paisaje económico y social del país. Ya estoy en el año 2010 más o menos. ...2012, 2011, 2010. Ahí voy a tener atrás, sigo remontándome en la historia, una especie de paréntesis de bonanza, donde convergen el ajuste hecho en la salida de la convertibilidad con los precios, el ciclo asiático que dura hasta algún momento del 2013, y es un momento de gran prosperidad engañoso. ¿Por qué digo engañoso? Porque nos puede hacer creer que ahí, y mucha gente cree, y creo que una parte importante del oficialismo actual cree eso, que ese momento de bonanza significó haber encontrado un nuevo modelo productivo. Y eso no es así. Antes del 2003 me encuentro ya con una crisis que es 5 años de recesión, del 98 al 2003, la crisis del 2001, que fue un gran colapso que reseteó a la sociedad argentina por completo, y antes un proceso de estabilización, pero que tampoco fue el hallazgo de un paradigma nuevo desde el punto de vista productivo. La situación económica y social durante la convertibilidad se siguió desmejorando. El país creció, pero no hubo más ocupación, hubo menos ocupación, empieza la informalidad.
De hecho, el gran índice de desocupación, 18,6% de desocupación, lo conocimos en el 95, un mes después de que Menem se reelija. Y ya llegó a la hiperinflación. ¿Qué quiero decir? Que si me sigo remontando en el tiempo, voy a llegar a algún momento de la década del 70 en el cual la Argentina perdió un modelo productivo que había tenido, digamos, desde los años 40, que sería el peronismo y el desarrollismo posterior. ¿Qué pasó? Faltaron dólares para eso. Digamos, fue una economía cada vez menos competitiva, con un gran desencuentro creciente entre las expectativas de la gente, sobre todo la clase media, y la cantidad de dólares que se necesitan para satisfacer esas expectativas. Y de este problema no hemos salido. Daría la impresión de que tenemos cada vez más conciencia de esto que acabo de decir, que es algo que Tulio Alperín Dongui, que acaso haya sido el mejor historiador argentino, una mente brillante, titula en un libro, en un ensayo, que él escribe cuando está mirando la hiperinflación. Está mirando el menemismo, el desmontaje que hace Menem de la Argentina anterior, y titula su libro como La larga agonía de la Argentina peronista. No hay que confundir, no dice la larga agonía del peronismo ni de los peronistas, dice la larga agonía de la Argentina peronista. La tesis de Alperín es muy interesante. Alperín dice, Perón, pensé en Alperín pensando en Borges, porque es una especie de Borges de la historia, Alperín. Perón, en condiciones excepcionales, las de la posguerra, genera un modelo económico que representa una revolución social objetiva, donde el salario tiene 48% de participación en el producto, pero al poco tiempo, ya en el año 51, él es el primero en darse cuenta de que ese modelo estaba agotado. El gran error es el error de los que lo voltearon. ¿Por qué? Porque ese modelo quedó como una especie de paraíso perdido al que todos los gobiernos posteriores, inclusive el de Perón, Alfonsín, etcétera, quisieron regresar cuando ya las condiciones de sustentabilidad de ese modelo se habían agotado en la década del 50. Bueno, la tesis de Alperín es esto que estoy viendo, la hiperinflación, es el colapso final de la larga agonía de la Argentina peronista, que dura desde el 52 en adelante. Bueno, yo creo que tenemos evidencias ahora sí notorias de esa agonía, donde en un país con 42% de pobreza, hay muchos países que tienen mucha pobreza, 42 y más. Lo que es muy difícil es encontrar un país que hoy tenga más pobres que hace 25 años. Eso es muy raro en el mundo. En la Argentina no hay mucha pobreza, hay mucha nueva pobreza. Esto es determinante de la política. Es decir, hay mucha gente que se percibe como de clase media, que tiene categorías culturales, pautas de consumo, experiencias de clase media, que vivió una familia de clase media, que sus padres vivieron mejor que ellos, y que se siente, no que no logra ser incluido, que es el sentimiento de un pobre estructural, clásico en cualquier país con mucha pobreza. No, tiene la sensación de haber sido excluido. No es que no logra incluirse, lo sacaron del lugar donde él cree que por derecho debe estar. Entonces está con mucho malestar, mucho malestar. Y esto es creciente, la pandemia vino a agregar gente a esta legión. Gente que le tuvo que decir a su hija, te tengo que retirar de la universidad porque no te la puedo pagar, o que tuvo que ir al colegio bilingüe de su hijo a decirlo, tengo que pasar a un colegio parroquial, o del parroquial al público, o la cantidad enorme de gente que tuvo que ir a las prepagas a decir, tengo que buscar un plan más barato para mi familia porque no puedo cubrirle la salud como se la vengo cubriendo. Todo eso está generando un enorme malestar. Pero esto es una película en cámara lenta que se viene produciendo desde hace 45 años y que se aceleró con el 2001. Si yo me paro en el año 2020, el 18 de marzo, es decir, un día antes de la cuarentena, y miro para atrás, había en ese momento 4.000 villas de emergencia en la Argentina, más o menos. Alrededor de 4.000.
la mitad eran posteriores al año 2001 y un 25% eran posteriores al año 2010. Esto no es un país con más pobres, es otro país. Digamos, en un país con estos niveles, con este deterioro social, primero, los sindicatos ya no ocupan el lugar que ocupaban, pasan a ser reemplazados por algo que es una rareza argentina, que llama la atención de los especialistas en cuestiones sociales, pobres y desocupados organizados políticamente, con movimientos que viven del Estado, que le quitan recursos al Estado, le piden recursos al Estado para armar legiones de cooperativas que se dedican a prestar tareas secundarias de construcción, etcétera, provistas por corralones que pertenecen a los líderes de esos movimientos sociales, que ahora ya están prestando servicios de internet y de telefonía celular en el conurbano porque les dan las licencias del ENACOM de este gobierno. Digamos, ¿qué quiero decir? Empieza a armarse una sociedad de la pobreza, con una escuela pública que es para esa sociedad. Ya la clase media no quiere ir más a la escuela pública, ni que hablar la clase alta. Con una salud pública que es para esa sociedad. Digamos, vamos generando una sociedad en dos velocidades, dos sociedades. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si tengo 40% de pobreza, voy a tener muchos nuevos pobres enojados y debajo toda una capa de gente instalada en el cortísimo plazo, cuya noción del tiempo es distinta. ¿Qué quiere decir la noción del tiempo es distinto? Que estoy pensando en de qué voy a vivir la semana que viene. Entonces, no me tienen que regalar la luz, porque si me regalan la luz hoy, dentro de 5 años no va a haber quien la produzca. No, dentro de 5 años no sé qué va a pasar de mi vida. No, por ahí ni vivo. Entonces, no puedo pensar consistencias intertemporales. Es un negocio político extraordinario proveerles corto plazo. Eso es el populismo. Digamos, es una ingenuidad de un chico de 5 años pensar que voy a tener 42% de pobreza, 30% de pobreza estabilizada durante más de 10 años y no va a haber populismo. Digamos, no existe eso. Por eso es tan ridículo pensar, y si la metemos presa, ¿qué tiene que ver? Tenemos un problema de demanda de eso. No es que la gente consume populismo porque hay una oferta populista, hay una demanda de eso, porque hemos construido este tipo de sociedad, frente a la cual estamos en un límite. Ese límite, ¿dónde se nota? En el desencanto. Lo que muestran todas las encuestas es un gran desencanto. 70% de la gente que dice, yo el año pasado estuve mejor que este año y el año que viene voy a estar peor. Esa es la incertidumbre. La incertidumbre no es solamente la incertidumbre del que tiene los dólares y no sabe si es el momento de invertir o no porque no sabe si va a haber una devaluación. No es la incertidumbre del cálculo financiero, que por supuesto está plagado de incertidumbre. La incertidumbre es la del que no sabe si cómo va a estar el año que viene y a dónde lo están llevando. Esto se manifiesta en las elecciones. Un dato muy importante que ha sucedido en la Argentina de los últimos tiempos es que estas elecciones del año pasado, las primarias, las de septiembre, fueron las elecciones con mayor nivel de abstención de la historia de la democracia desde el 83 para acá. Y abstención sobre todo entre los pobres, que habitualmente van a votar. No es la abstención del que se fue al country y no votó. No. Además se agrega el voto en blanco. Y además se agrega una radicalización de gente que se va hacia la izquierda, hacia la extrema izquierda, y vota un fenómeno rarísimo que existe en muy pocos lugares del mundo, trotskismo. Y es el voto que está mirando Cristina, es el voto que están mirando desde la Cámpora, que se duplicó en volumen. Ustedes me pueden decir, sí, se duplicó, pero no significa nada porque es de 1 a 2%. Sí, pero si yo soy Cristina Kirchner, esa duplicación impacta enormemente en los sindicatos de maestros, que controlo yo, en los sindicatos de empleados estatales, que controlo yo, en las universidades.
y en los movimientos sociales, porque este trotskismo fortalecido por el voto es el que hace los acampes de 2 o 3 días en la avenida 9 de Julio, que son un estigma para este gobierno y sobre todo para el kirchnerismo. No se supone que en un gobierno distributivo envuelto en la bandera de la justicia social no puede haber acampes de 3 días, pero los hay. Ahora, en este paisaje que estoy pintando electoral, creo que hay un dato central para entender todo lo que está pasando del oficialismo, es el dato que explica el 90% del problema, que es que este oficialismo entre el 2019 y el 2021 perdió, escuchen, perdió 40% de los votos. Que se fueron a la abstención, a opciones más radicales, al voto en blanco. Entonces, cuando Cristina mira ese fenómeno, dice, acá estoy en un mega problema. Es como que una empresa pierda el 40% del mercado. Y va a haber un problema entre los socios, obviamente. ¿Cómo no se van a pelear entre ellos? Y va a haber cruces de responsabilidades. Del otro lado también hay un drenaje. Digamos, empieza a haber una clase media que, como todo proceso de alta inflación, empieza a desconfiar del gasto público, empieza a desconfiar de la forma en que se financia el gasto público, pasa a desconfiar del Estado y termina desconfiando de la política. Eso ya lo vimos en todos los procesos de alta inflación de la historia de Europa, de la historia universal y de la historia argentina. Digamos, esto tiene un aire de familia, un parecido con fines de los 80, cuando emergía el Sogaray, la UCD y la impugnación al Estado desde ese sector, que también movilizaba a la clase media. Entonces, acá estamos ante un fenómeno nuevo, estamos ante una mutación que se está produciendo delante nuestro, lenta, donde ya la oposición kirchnerismo-antikirchnerismo, macrismo-antimacrismo no sirve más para entender lo que está pasando. Esto está cambiando, porque estos dos bloques están siendo interpelados desde afuera. Esto lo hemos visto en otras sociedades. España, desde la muerte de Franco, y sobre todo desde el 82 con el triunfo de Felipe González en adelante, se organizó en socialismo y el PP. Hoy no es socialismo y el PP. Hoy surgió Podemos, que le saca votos al socialismo, y surge Ciudadanos y ahora Vox, que le saca votos al PP, y ya son 4 partidos, no 2. Ya el concepto de fisura de polarización no sirve más para explicar el problema. En Chile pasó lo mismo, pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Ecuador, digamos, están pasando estas cosas. ¿Esto qué produce? Produce una crisis en los 2 bloques mayoritarios. Produce una crisis en el Frente de Todos. ¿Cuál es la raíz de la crisis? La derrota electoral. Si no hubiera habido derrota electoral, Cristina nos estaría explicando hoy que firmamos el mejor acuerdo con el fondo porque le torcimos el brazo al fondo, firmamos el acuerdo que nunca se había firmado, inspirados por Néstor, que con Labaña firmó un acuerdo con el fondo, y además porque Georgieva encarna un nuevo fondo, con el Papa Francisco detrás. Ese relato lo hubiéramos tenido si en vez de perder las elecciones las hubieran ganado. Dado que se perdieron, hay un relato de por qué, dado que se perdieron las elecciones, la pregunta que se está haciendo Cristina, que se hace la cámpora, y cuidado, acá hay algo que también está mutando, y que se hace cada vez más gente del peronismo, que ya no son Cristina y la cámpora, es, ¿hay alguna posibilidad de que este gobierno, con esta forma de gestión, produzca una recuperación del salario real, de los ingresos de la gente, de tal magnitud que en el año 2023 nos reelijamos? Bueno,
La respuesta que da Cristina Kirchner es no. Es más, soy Cristina ahora, hay una altísima probabilidad de que en el camino haya un colapso. Cosa que se plantean también muchos economistas ortodoxos cuando ven el comportamiento de las reservas. Entonces no me reelijo. Entonces lo que estoy pensando yo, Cristina, es que en el 2023 voy a pasar a la oposición. Y si voy a pasar a la oposición en el 2023, ¿por qué no paso ahora? ¿Por qué voy a estar 2 años desfigurándome, tomando medidas en las que no creo, quedando mal con mi electorado populista, asumiendo consignas que no son las mías, esperando ¿qué? ¿La derrota junto a Alberto? Entonces se produce esta fractura, que es una fractura que encabeza Cristina Kirchner, pero dado que, es una fractura muy importante y ha ocurrido algo importante, algo importantísimo, que me parece que no ha sido leído. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández no supo politizar lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que en medio de el gobierno aparece una discusión sobre cómo seguir. Y esa discusión tiene un fraseo que es seguir o no a un acuerdo con el fondo. Eso es la superficie del problema. Lo que se está discutiendo dentro del peronismo, lo que se discutió dentro del peronismo es, ¿hay alguna receta que nos puede evitar admitir la restricción presupuestaria? Entender que la energía hay que pagarla. Entender que no se puede seguir generando déficit si uno no puede financiarlo y si lo financia con inflación o con emisión monetaria que genera inflación. ¿Hay alguna receta que nos puede evitar tener que subir la tasa de interés para que los ahorros sean remunerados y la gente empiece a tener algún apego por el peso? Cristina, esto es muy importante, ¿tenés la receta? No la tiene. Entre otras cosas no la tiene porque acaba de colapsar Venezuela. La Venezuela de Maduro es otra Venezuela desde hace 3 o 4 meses, con un ajuste brutal hecho por el mercado. Estalló todo ahí. Es la segunda caída del muro de Berlín. Para los que esperaban que desde América Latina iba a venir una segunda versión del socialismo. Bueno, no hay esa receta, entonces vamos a ir por este camino. ¿Qué quiero decir? Que si yo estuviera en Madrid, en Londres, en New York, y miro la Argentina, hay algo auspicioso acá. Hay algo interesante. Porque yo podría decir, un movimiento, el peronismo, que tiene un componente adentro muy marcado populista, el de Cristina Kirchner, cuando tuvo que discutir hacia dónde iba, eligió el camino de una mayor racionalidad. No me importa si lo puede poner en práctica, si lo sabe gestionar, ese es otro problema. Estoy hablando de una opción política que fue a una votación y el sector que estaba con Cristina perdió la votación en el Congreso. Y 2/3 del Congreso, 2/3 de la clase política argentina, digo, vamos por el camino de la racionalidad. Solo Alberto Fernández, en su infinita falta de orientación conceptual, no aprovecha esa escena. Le das 2/3 del Congreso a Menem para solventarte un ajuste y se queda a vivir 30 años. Ahora, esto es una señal contundente de que hay un modelo agotado, de que hay una Argentina agotada. Por supuesto que esto hace juego, tiene hilos ocultos o una armonía oscura, rara, con una clase media que se moviliza diciendo basta, no me creo más el verso de la grieta, son los dos los culpables. Porque la crisis es una sola. Empezó en el 2018 y seguimos y no me la resolvió nadie, ni Macri, ni Alberto, ni Larreta, ni digamos, todos son la casta, esto es Milei.
E empiece, así como el trotskismo interpela a Cristina, digamos, la radicalización perjudica más al que está en el extremo. Milei perjudica a Macri por una razón matemática. Si yo soy Macri, veo que tengo que pelear contra Larreta, pero sobre todo veo que tengo que pelear contra los radicales, los votos que se lleva Milei son los míos en esa pelea, no son los de Larreta ni los de los radicales. Entonces tengo que hacer algo, que además tengo ganas de hacer, soy Macri ahora, que es aparecer en nombre de nuestras ideas. Y es cierto, si no reproducimos algún discurso liberal, todo lo nuestro se va a ir para ahí. Y eso desencadena una discusión dentro de Juntos por el Cambio muy compleja. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio es una coalición de origen antikirchnerista. Para mantenerse unida, para funcionar armónicamente, necesita que esté la amenaza del kirchnerismo todo el tiempo. La amenaza antirrepublicana del kirchnerismo. Acuérdense cómo nació Juntos por el Cambio. Digamos que en una convención como la de Gualeguaychú, no Ernesto Sanz, no Oscar Aguad, Freddy Storani postule como sucedió, vamos a ir con el PRO, quiere decir que esto se estaba derrumbando institucionalmente. Nos tenemos que juntar porque acá estamos ante las puertas de una dictadura que quiere ir contra la libertad de prensa, contra la independencia judicial y contra la propiedad privada. Estatización de YPF, ley de democratización de la justicia, ley de medios. Y vamos por todo. Ahora, si yo le quito el factor kirchnerista, mengua la amenaza de una dictadura, nadie puede confundir a Alberto Fernández con un dictador, la amalgama de este grupo empieza a resquebrajarse. Entonces ahora están frente a la necesidad en Juntos por el Cambio de firmar un nuevo contrato, pero ya no es sobre reglas, ya no es sobre independencia del Poder Judicial, libertad de prensa, propiedad privada, es un contrato de contenidos. Tienen que formular un programa económico, una orientación para la economía. Bueno, no hay tanta homogeneidad en ese grupo como para eso. ¿Qué quiero decir? Que empieza a haber en ambas coaliciones dinámicas de fractura. ¿Hasta dónde van a llegar? Ni ellos saben. Acá hay algo muy importante. Uno cree que el que tiene el poder, hay una cosa autoritaria en la cabeza de uno, que dice, no, como tiene el poder, sabe lo que viene. No. Cristina no sabe lo que viene. Macri tampoco sabe lo que viene. Saben lo que quieren. Pero ¿qué va a pasar en el cumplimiento, en el camino a buscar lo que quieren? No lo saben. ¿Qué quiero decir? No saben todavía, no sabemos, ni lo saben ellos, cuando Alberto Fernández dice vamos a una PASO, si va a haber una PASO. Acá hay que introducir otro problema, y ese problema es la inflación. La inflación va deteriorando cada vez más el caudal electoral del gobierno. Ya no es Cristina la que se separa, ya Massa le está pidiendo a gritos la renuncia a Guzmán. Arma reuniones de economistas, le dice soy yo. Hoy Cecilia Moró en el diario La Nación pidió, que responde a Massa y a Máximo Kirchner, le dijeron andar y pedí la renuncia del ministro. Y pidió la renuncia del ministro, dijo Guzmán ya fue. Desde la vicepresidencia del bloque oficialista del Congreso. Los gobernadores no saben qué hacer, se reúnen como comadres en un velorio en el Consejo Federal de Inversiones a llorar al muerto. Y atinan a adelantar las elecciones. Mansur adelantó las elecciones. Mansur no quiere quedar contaminado con el gobierno del que él es jefe de gabinete en Tucumán. Entonces, ¿qué quiero decir? Si este deterioro político se sigue pronunciando, yo no sé si alcanza con una PASO para que nos diferenciemos nosotros los de la Cámpora, nosotros de los de Cristina, de esta experiencia, de la que además vamos a tener que hacer gestos muy, muy notorios de diferenciación. Porque lo puse yo con un tuit. Ni siquiera llamé a un congreso del PJ para ponerlo a Alberto. Fue un sábado a la mañana, a las 10,
con un tuit en Desavillé. Me quise dar ese gusto de decir, me alcanza con un tuit para poner al candidato a presidente del peronismo. Bueno, ahora sácatelo de encima. ¿Cómo haces para decir que no tenés nada que ver? Entonces, ¿alcanzará con una PASO o van a ser dos grupos distintos? La otra pregunta. Supongamos que el fenómeno Milei está destinado a crecer. Tampoco lo sé. Supongamos que se expande y que se va llevando más votos de Macri. ¿Macri qué se queda? ¿A vivir en la piecita del fondo de Juntos por el Cambio con los radicales que le toman la casa con la reta? ¿O se va con Milei? Y esto es dialéctico. ¿Qué quiere decir dialéctico? Que una cosa alimenta a la otra. Porque si yo soy Macri o alguien y veo que se quiebra el frente de todos en dos partidos, digo, bueno, a lo mejor con una minoría de 25, 27% entro al balotaje, como Boric en Chile. Como lo que acaba de pasar en Colombia. En Colombia está pasando esto. ¿Qué quiero decir? ¿Que va a pasar? No, no estoy diciendo que va a pasar. Digo, estas cosas pasan. No quiero pensar en de qué estaríamos hablando si el problema que vemos en las reservas, que es que el gobierno no alcanza las reservas, el nivel de reservas a las que se comprometió con el fondo, en tiempo de vacas gordas, es decir, mientras se está liquidando el campo, si en agosto o septiembre tengo menos oferta y tengo más demanda de dólares y hay que devaluar con esta inflación, qué sé yo cómo termina esta película. ¿Qué va a necesitar Cristina para diferenciarse? ¿Le alcanza con ir a una PASO para diferenciarse? Más aún, vamos a una PASO con argumentos tan agresivos de uno contra otro que el que perdió se va a votar a otro. No sé si me explico. Sí, está claro. Es muy difícil retenerlo. Final. ¿A dónde estoy yendo? Estoy yendo a que el país está, primero, la sociedad descubriendo que esto es un modelo que se termina. Los sectores más informados de la sociedad entendiendo, como se habló hoy acá, que la Argentina tiene posibilidades enormes en este mundo que se ha formado y que no sabemos cuánto va a durar con estos precios. Que tiene capacidades objetivas, energéticas y sobre todo en la industria de los alimentos. Este año la Argentina produjo un récord histórico absoluto de exportaciones. Va a exportar más de 90.000 millones de dólares. En el mes de abril exportó 8.300 millones de dólares. Es el 35% más de abril del año pasado. Claro, las importaciones son el 47% más de abril del año pasado. Si esta fuera una economía sana, sin incertidumbre, estaríamos acumulando reservas, pero más que Néstor. Estaríamos vendiendo dólares para que nos den pesos. No sabríamos qué hacer con los dólares. Pero la incertidumbre es tan grande que el Banco Central, que en estos meses acumula reservas de 1.000, 1.200 millones de dólares, apenas llega a acumular 120, 180, 200. Cuando falten estos dólares de las exportaciones, ¿nos vas a encontrar con un problema? Bueno, ahí ya no sé cómo se organiza esa Argentina. Entonces tenemos una enorme posibilidad, tenemos la noción de que esto hay que refundarlo, hay que encontrar, no solo, lo que está claro es que el próximo presidente va a tener que tener un plan de estabilización y va a tener que mostrar que baja la inflación en 6 meses significativamente. No va a tener la chance de Macri de anunciar el segundo semestre y que el segundo semestre no llegue. Va a tener una crisis importante a los 6 meses si no logra hacerlo, como la está teniendo hoy Alberto, que está cada vez más solo. Ojo, si le encuentra la combinación a la cerradura, se puede quedar a vivir durante 10 años. Vamos a esa encrucijada, tipo Menem. Por supuesto, esto no es una hiperinflación, son mundos distintos. Pero digo, vamos o a un proceso de inestabilidad o a la emergencia de un nuevo liderazgo. Ahora,
Después habrá que hacer las reformas que hay que hacer en esta economía para que la economía funcione y genere inversión y genere trabajo. Todo eso está cada vez más claro en la gente que hay que hacerlo. Creo que hasta la gente puede tener una disposición al sacrificio que no tuvo antes, porque este modelo anterior está totalmente agotado. La pregunta es, no solo con qué institucionalidad vamos a hacer eso, que es la pregunta que se formularon ustedes, ¿qué liderazgo va a haber? No me estoy preguntando por una persona. Lo que hay que hacer requiere de una clase política muy autorizada, con consistencia. Entonces, un riesgo que corremos es ir a esta agenda, encarar esta agenda con un sistema político que se parte en cuatro como una galletita. Y estamos viendo que hay movimientos de fractura, movimientos de división. Este es el problema que yo estoy viendo hoy. Digamos, si la política, la organización de la política, la autoridad conceptual, intelectual, moral de la política va a ser funcional, va a ser juego con la dimensión del desafío que viene. De lo contrario, seguiremos cayendo en una decadencia dolorosa y pasaremos de 40 a 50% de pobreza o más. Pero digamos, estamos en una encrucijada, son esos momentos que cuando uno lee la historia del siglo XIX, dice, bueno, acá había un problema evidentemente y fue un nudo donde uno decide qué camino toma, una rotonda. Estamos en una rotonda. Y tendremos que ver si la política logra organizarse para este tipo de desafío. Este es los dos datos que veo hoy en la pantalla, ¿no? Bueno, muchas gracias y disculpen lo larguero. Gracias por la paciencia. No, al contrario. Vos planteás con claridad, y creo que hay mucha coincidencia en que quien venga no va a poder ir a un gradualismo, sino que va a tener que tomar el toro por las astas, dadas las circunstancias y el nivel de gravedad que tiene hoy la situación. Ahora, todo ese grupo que vos planteabas al inicio de tu charla, esa Argentina paralela que hoy tenemos, ¿está dispuesta a aceptar ese shock, esa política de shock, donde claramente puede haber un efecto en las políticas de subsidios, etcétera? ¿Cómo ves que qué puede ocurrir en esa sociedad o en la sociedad completa en ese sentido? Yo creo que es de una extraordinaria complejidad. Yo creo que hay cosas y ahí está la sabiduría del político. Y ahí está la sabiduría del líder. La inteligencia que tenga para mirar lo que sucede. ¿Qué debe ser de shock y qué debe ser gradual? En el shock no hay ningún mérito si es insostenible políticamente. Digamos, si vos me decís, hay que hacer un shock, pero me estalla la sociedad, mira, te equivocaste, no había que hacer un shock. No, pero el manual me dice, no, es que no es un... La política, y este es un problema enorme para entender por parte de los empresarios, no es como en la empresa, que es un plan matemático que se implementa. No, la política es una cosa más compleja, porque debe generar digamos, desde que se inventó la democracia, se necesita generar un consenso social para determinada receta. No es la aplicación matemática, científica de una receta. Como dicen algunos políticos, esto es la ley de gravedad. Tira un papel así y cae al piso perfecto. No, el gran desafío es entender, bueno, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué cosa, si no hago determinado shock, me caigo? Ahora, si hago tal otra cosa, también me caigo. Entonces, ese equilibrio entre lo gradual y lo drástico, entre lo que hay que hacer el primer día y lo que hay que buscar como lo hacemos en el primer año, y ver qué formas de financiamiento encuentro para las cosas que tienen que ser graduales, todo eso es la tarea de un grupo, está lleno de think tanks, de economistas pensando. La reta debe tener 80 alrededor. Macri tiene los de él, la fundación esta, la otra, la de más allá. Después el problema, como vimos en el gobierno de Macri, es político. No es si me dieron el plan correcto. El plan, pongo los datos en una computadora, aprieto enter y me sale una tira con lo que hay que hacer. Eso es obvio. El problema es cómo.
Y es un enorme problema si dejaste que la pobreza y determinadas inconsistencias sociales lleguen a estos niveles. Te hubieras acordado antes. Por eso digo que estamos ante un problema complejo. ¿Qué quiere decir que la política tenga la capacidad de hacerlo? No que tenga la inteligencia de ver cuál es el plan, no, que tenga la capacidad política de generar el consenso para ese plan. ¿Y cómo se genera consenso para un plan? Mostrando un futuro. Digamos, yo lo que te tengo que convencer a vos es que renunciando a parte de lo que tenés haces un gran negocio porque mira, te demuestro y vos me crees en lo que te prometo, que dentro de 2 años vas a estar mejor. Vas a renunciar a tener tu empresa y te vas a fusionar con otro en tu empresa. Y los dos van a tener más de lo que tiene cada uno. Pero te lo tengo... Bueno, este país tuvo esa capacidad. Hubo un momento en que la Argentina ofrecía un futuro tan claro que venían inversiones y más, venían inmigrantes a vivir acá. Hubo momentos, periodos en la historia donde en Buenos Aires se hablaban más lenguas extranjeras que español. ¿Por qué? Porque veían clarísimo un futuro. Y la política tenía la capacidad de mostrarle ese futuro. Ahora, si yo no te muestro un sueño, y ahí hay una cuestión de talento político de primera magnitud. Ese es el desafío, más que el problema técnico de qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es bastante obvio. No hay mucho misterio en lo que hay que hacer. Y digamos que en términos financieros lo que está diciendo es falta crédito, o sea, confianza, alguien que instaure la confianza y sí, nosotros en términos prácticos se te entendía lo que recién decía de cómo uno lo ve desde el punto de vista empresario, pero sí, es lo que hablábamos de confianza y credibilidad que hoy surgió varias veces. Fernando Enrique Cardoso suele decir, el problema del empresario cuando se mete en política es que en la empresa uno da la orden y se cumple. En política uno da la orden una vez, 2 veces, 3 veces y tiene que estar contento si se cumplió el 50%. Y esto el empresario no lo entiende, lo pone loco, lo pone ansioso y dice, bueno, el problema es la política. No, decidiste, digamos, se inventó. Estamos probando desde hace 170 años, es decir, desde ayer, un sistema llamado democracia por el cual cuestiones complejas técnicas deben ser convalidadas por masas de personas que no tienen ninguna obligación de saber de eso. Es un experimento raro, muy complejo, que tiene que ver con la comunicación, digamos, es muy complejo. No es una pavada. Era más fácil antes, cuando había el rey, por la gracia de Dios, lo había puesto nada menos que Dios, y un grupo de técnicos a los que nadie le conocía la cara que gobernaba. Claro, era otro planeta. No nos gusta eso, nos gusta esto otro. Bueno, esto otro, que es legitimar con consenso programas técnicos, requiere una enorme complejidad. Y ahí está el talento del gran político y del que no lo es. ¿Cuánta fricción ves, y esto surgió esta mañana también en el panel de legisladores, entre el sistema de partidos políticos tradicional y los movimientos de personas que, ya sea a través de los medios, la tecnología, están arrastrando porcentajes muy importantes de electorado? ¿Cómo ves esa fricción? ¿Cómo ves ese dinamismo a futuro en el país? A ver, la democracia occidental está en una mutación que introducen los cambios tecnológicos y sobre todo los cambios en los medios de comunicación, que está produciendo una enorme transformación, sobre todo en las redes sociales, que se meten con algo delicadísimo, misterioso, el tiempo. Empieza a haber, por la cultura de las redes sociales, la idea de que lo quiero ya. Genero ya la expectativa y quiero la respuesta ya. Y la política y el Estado
el gobierno, la política por un lado y el gobierno por el otro, tiene rituales, procedimientos que hacen que no sea posible dártelo ya. Ahí hay un desajuste importante hoy que genera mucha frustración y que genera, no solo genera líderes novedosos, los destruye. Digamos, Bolsonaro, es tan llamativo el crecimiento y la invención de Bolsonaro como su destrucción, que hace que vuelva el PT con Lula, lo más tradicional de lo tradicional de la estructura política brasileña. Es decir, nos llama mucho la atención la creación, No la destrucción. pero la destrucción nos llama menos la atención. Entonces, yo hablaba el otro día con un importante dirigente del PRO, el martes a la noche. Y le digo, yo si estuviera en el PRO, iría, le decía obviamente algo provocativo, se lo decía para provocarlo. Yo iría a aprender con los radicales que hicieron la convención esta del viernes pasado. La convención radical es un Valiant 1. Es una cosa antiquísima, salida de un libro que es un viejo manual que se llama Los partidos políticos de Maurice Dubreuil, que era el gran clásico sobre historia de los partidos y estudio de los partidos políticos en los años 30. Ahora hoy, ese arcaísmo prestaría un servicio extraordinario en el PRO. ¿Por qué? Porque hay una fecha en la que te tenés que poner de acuerdo, hay una fecha en la que tenés que emitir un documento, en ese documento tienen que estar medianamente incluidos todos y hay un ritual, hay un procedimiento, no es un Zoom, como los que hacen, donde nunca se resuelve nada, donde todo se filtra a la prensa 10 horas antes. Digamos, ese método tan antiguo a algo como el PRO le vendría muy bien porque es como una especie de ortopedia que garantizaría una mayor calidad. Entonces yo reivindico a los partidos en esta dimensión. Por supuesto que también los partidos tienen un problema de desconexión de la realidad, de creación de microclimas, de falta de reacción. Pero también es verdad que los partidos bien pensados han sido siempre grandes escuelas que te dan un piso de calidad política que a veces uno no lo encuentra. Si la falta de partidos políticos hace que uno se encuentre en determinados lugares del Estado con tipos que dicen no entienden ni el ABC de aquello que le encomendaron. ¿Cómo llegó este acá? Y llegó porque es amigo del amigo, porque era subgerente del otro en una empresa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos, ejercen un control de calidad, son los pros y los contras. Carlos, mencionaste posibles candidatos del PRO y no mencionaste tantos los posibles candidatos o candidatas del Frente para la Victoria. ¿Quiénes te imaginas como posibles alianzas o fórmulas? ¿Y cuándo te imaginas que pueda estar esto, digamos, saliendo a la calle? ¿Y quién sería el first mover de un lado o del otro? Yo veo en el PRO, en Juntos por el Cambio hay evidentemente un candidato a presidente que medirá sus posibilidades, medirá hasta dónde llega, que es Manes, que tiene un activo importante que es el 40% de la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. El resto de los radicales que se postulan para presidente, yo creo que son todos candidatos a vicepresidente de Larreta, no de Macri. Tal vez Cornejo se puede pensar como candidato a vicepresidente de Macri, si es que pensamos fórmulas cruzadas de los dos partidos, ¿no? En el PRO veo que están los que se sabe que están, pero todo se organiza en un duelo entre Larreta y Macri. Y es un duelo muy interesante porque es un duelo sucesorio. Larreta fue un gran candidato a suceder a Macri siempre. Ahora lo tiene que enfrentar. No es lo mismo. Y quiero ver cómo se maneja ese conflicto. Podría haber una fórmula cruzada de los dos partidos. Del PRO, si yo lo hipnotizara a Larreta, probablemente Larreta lo que más le gustaría es una fórmula Larreta-Manes. Tiene el problema de que en la fórmula tiene que haber una mujer.
Sería bueno que hubiera una mujer. Vamos al frente de todos. Acá hay un problema. No hay forma de que un oficialismo gane. A ver, un oficialismo que tiene un presidente en condiciones de ser reelecto y que ese presidente no advirtió desde el primer día que él no iba a ir a la reelección. Pues yo puedo llegar, tengo la posibilidad de reelección dentro de 4 años, pero aclaro desde el primer día, yo renuncio a esa posibilidad. Si no renuncié y yo no puedo ser reelecto porque no me da el cuero, es decir, muy difícil que mi partido sea reelecto. Este era el gran problema de cuando decían, no, va Vidal en reemplazo de Mauricio. No es tan sencillo. Porque el primer debate que yo tengo como rival de Vidal, le digo, ¿por qué está usted ahí y no Macri? Y empezamos a hablar de los problemas del gobierno de Macri y se hunde Vidal. Entonces, la pregunta es, Alberto Fernández, ¿puede ser reelecto? No lo sabemos. Daría la impresión de que no. Con los números a la vista que tenemos hoy, no. Bueno, conseguir a alguien que representando eso logre ganar cuando Fernández no puede ganar es muy difícil, porque el candidato de un gobierno es el gobierno siempre, la gestión de gobierno. Y este es el problema que yo veo en Cristina. Cristina no sabe cómo resolver este problema. Creo que ella piensa en principio en la senaduría de la provincia de Buenos Aires, porque necesita tener fueros también. Y están ensayando, no saben a dónde van a ir. Le están poniendo hormonas a Guado de Pedro, miran un poco a Capitanich, a lo mejor un tipo como Uñac, que todavía le falta muchísimo para recorrer. No hay un candidato claro. Ahora, a lo mejor se encuentra en un momento en que hay que salvar el patrimonio, es decir, que hay una sola ficha y tiene que ir ella. Y yo creo que eso no lo van a descartar tampoco. Porque el objetivo final es no hundirse del todo. No dejar de ser. Sería lindo una elección Macri contra Cristina, ¿no? La vimos. ¿Eh? Estaba pensando en el mercado, te escuchaba y pensaba un poco en el mercado y también hoy veíamos como cierta estabilidad en el mercado actual, o sea, por más que tenemos un nivel más alto de inflación, o sea, veníamos en un nivel de 3, hoy estamos en un nivel de 5, pero los tipos de cambio, tanto el oficial, la brecha, digamos, está tendiendo a cerrarse. Hay una estabilidad también en el tipo de cambio contado con liqui. ¿Qué sorpresa podrías ver políticamente que altere este mercado? Porque hoy lo que escuchamos es que como que está todo esto que mencionamos bastante priceado. O sea que como que va a haber una continuidad hacia el año que viene. No, insisto, mi duda no tiene que ver con la política, sino con la dinámica propia de la inflación y las reservas. Las reservas vos decís que... Para mí el driver si entramos en un nivel de reservas negativas... Un nivel de reservas que le obliga al gobierno a devaluar con esta inflación es un hecho traumático del que sale otra política. No, digamos, no sé qué resistencia tiene el propio Alberto Fernández a un fenómeno como ese. ¿Qué pasa si hay un salto inflacionario significativo con los pobres del conurbano? Damos por sentado que toda esa gente está asistida, que está contenida. Quiero ver en esa escena que estoy imaginando. No estoy diciendo qué es lo que va a pasar. Vos me preguntás por un escenario. Yo veo ese escenario. Ahora, ¿cuál es el cisne negro? Si lo supiera sería un cisne blanco. Por definición el cisne negro es algo que no vemos, que no es tan... Ahora, si uno mira la dinámica es eso. No termino de... Va a haber algo importante en el segundo semestre, que es el juicio oral donde va a ser juzgada Cristina el tema de la obra pública de Santa Cruz. Ese es un hecho traumático que a ella la tiene muy preocupada.
Entonces, alrededor de eso se puede generar una mayor tensión con Alberto Fernández, etc. Pero después pueden ocurrir cosas en una sociedad donde la autoridad política está tan deteriorada, donde vos no mirás, porque la incertidumbre, ¿qué es? ¿A dónde miro que haya una masa de poder que me dé una orientación? A ningún lado. Bueno, un día se te levantaron los policías de la provincia de Buenos Aires por un problema salarial. ¿Alguien lo había visto? Nadie. Eso es un cisne negro. Eso es un cisne negro. O hay un asesinato dramático en Ramos Mejía, el del kiosquero, y en vez de haber 1000 personas, se te juntan 100.000 personas. Y se desata otra dinámica. Y el gobierno pierde 15% de popularidad en una semana. Y ya termina por el piso. En un sistema como de desencanto como el que estamos, y que lo reflejan muy bien las encuestas y las elecciones, todo es muy vulnerable, muy inestable. Vos planteabas, obviamente, todo un escenario que es complejo, donde ni siquiera hay consensos internos dentro de las mismas fuerzas, donde tenés fuerzas contrapuestas. Ahora, tal vez suena idealista esto, pero podemos imaginar que en algún momento, y esto es lo que se buscaba hoy en el panel donde teníamos 3 legisladores, podemos lograr o pensar que podemos lograr en la Argentina un consenso donde podamos, ya no te digo hablar de una política de Estado, que es lo ideal en cualquier país normal, pero por lo menos ponernos de acuerdo cuáles son los problemas fundamentales y buscarle una solución a eso. Obviamente con las complejidades, donde primero tenés que ponerte de acuerdo internamente y luego tenés que ponerte de acuerdo en un montón de cuestiones, pero podemos Yo creo tener que esa hay una esperanza. parte importante de la política argentina que sí puede hacerlo, que está en condiciones de pensar algo así, pero después lo que hay en la Argentina y en muchos otros lugares del mundo, de Occidente hoy, es una fractura ideológica. ¿Qué es una fractura ideológica? Una cosa es que vos veas este vaso y yo te digo, ¿qué opinas de este vaso? Y vos me decís, es un lindo vaso. Y yo te digo, no, es un feo vaso. Y vos me decís, no, es lindo y es bueno porque esto y por esto, por lo otro, porque sirve para... Y yo te digo, no, mira, es malo porque tiene este y este. Y otra cosa es que yo te diga, ¿qué opinás de este vaso? Y vos me digas, no, no es un vaso, es una escarapela. Eso es un conflicto ideológico. Vemos fenómenos distintos. Entonces, la denominada grieta no es algo que se puede suturar con buena voluntad. Hay un conflicto ideológico. La Argentina durante mucho tiempo tuvo conflictos de esta naturaleza. Y lamentablemente, ¿cómo se resolvieron? Y un poco así piensa Macri. Con crisis pavorosas. El trabajo que en tu cabeza, por la pregunta que me estás haciendo, debería ser un grupo de políticos virtuosos que ceden sus pasiones, sus mezquindades, su egoísmo, su voluntad de poder, o la convicción de que realmente lo que piensan es lo válido y lo del otro es un error. Pues no todo es por mezquindad. No me pongo de acuerdo con el otro porque creo que nos lleva al fracaso. Cristina Kirchner, cuando lo mira a Macri, dice, yo creo que nos lleva al fracaso, nos lleva a un colapso social. Después se le verifica, además. Y Macri, cuando la ve a Cristina, dice, yo creo, digamos, no es por mezquindad. Hay un conflicto de ideología. Si no logramos entendernos y llegar a esa racionalidad que vos planteás, bueno, lo que te produce esa racionalidad es la hiperinflación, o el 2001, donde vos, el miedo al caos hace que le delegues el poder a cualquiera, al Leviatán. Los dos grandes liderazgos que tuvo la Argentina después en los últimos 20 años, 30 años, el de Menem y el de Kirchner, que son los dos que produjeron más transformaciones en la realidad, sobre todo Menem, fueron dos liderazgos que surgieron después de ese tipo de crisis. Nosotros salimos de la dictadura, a diferencia de lo que pasó en España,
a diferencia de lo que pasó en Uruguay, a diferencia de lo que pasó en Chile, por la guerra de Malvinas. Necesitamos una catástrofe para salir de eso. No fue por racionalidad. No fue porque empezó una negociación que nos sacó y un grupo de políticos como hubo en Uruguay o como hubo en España. Entonces, pareciera que hay algo en la sociedad argentina y en la clase dirigente argentina muy ancestral. Me puedo remontar a las tablas de sangre que escribió Rivera Indarte sobre Rosas, de imposibilidad de llegar a esos acuerdos. Y los acuerdos te los resuelve la crisis. Por eso Macri, secretamente, si lo hubieran dejado, no le daba el acuerdo para ir al acuerdo con el fondo al gobierno, no le daba los votos. Quería que se incendie todo. Incendiándose todo, se produce esta delegación y hacemos lo que hay que hacer. En el fondo, la idea es, lo que molesta es la política. Yo tengo un programa, soy un iluminado, sé lo que hay que hacer y la política me molesta. Me genera dificultades. Bueno, que se queme todo y la gente me va a pedir que haga... Primera duda, si te lo van a pedir a vos. Segunda duda, en ese esquema pasamos de 40 a 60% de pobreza y después en 20 años volvemos a 40. No es un buen método nuestro método. Complejo. Sí. Bueno, yo creo que, Marcelo, si querés... No, a ver, digamos, primero solo muchas agradecer. gracias y No, gracias a ustedes. Gracias, Gracias. Carlos, excelente. Bueno, solamente agradecerles a todos por su presencia, recordarles que el IAF tiene por delante una agenda muy interesante de eventos. Tenemos el Digital Finance Forum el 9 de agosto próximo. Tenemos nuestra convención anual en la ciudad de Salta el 29 de septiembre al 1 de octubre. Y finalmente, como acostumbramos tener, un segundo simposio de mercado de capitales en el mes de noviembre. Como verán, ya hemos vuelto a la presencialidad completa. Ya esto lo iniciamos en los precongresos de Mendoza y Córdoba. Seguimos con este congreso que felizmente pudimos hacer y nos alegra mucho. Así que los invitamos a seguirnos y nuevamente agradecerles a ustedes, a los patrocinadores y al comité organizador y a Federico por la organización de este excelente evento. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.